Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo red velvet cake o pastel de terciopelo rojo. Este queque lo preparo en ocasiones pero muy especiales. Pero qué mejor ocasión que el Día de la Madre, en honor a ese ser que nos dio la vida, a ese amor filial. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas y media de harina, la de todo uso, una cucharada de cacao en polvo, 1/4 cucharadita de sal, una taza de leche, una cucharada de vinagre destilado blanco, el color rojo intenso, de aquí voy a necesitar una cucharadita, una taza y media de azúcar blanca, 2 barras de margarina de 4 onzas cada uno, 3 huevos, una cucharada de vainilla y también voy a necesitar una cucharadita de vinagre destilado blanco y una cucharadita de bicarbonato de soda. Tengo 2 moldes con un diámetro de 8 pulgadas y 2 de altura. Ya los tengo engrasados con mi desmoldante, pero si no tiene desmoldante puede usar margarina, manteca o aceite. Después le echa harina, lo agita bien y que quede bien todo embarrado, porque si no se le va a pegar. El horno hay que encenderlo a 350 grados Fahrenheit y comenzamos a preparar nuestro pastel. La harina la voy a cernir junto con el cacao o cocoa y con la sal. Lo mezclo un poquito y comienzo a cernirlo. Tengo la harina cernida y la voy a reservar para usarla más tarde. La receta es con buttermilk, pero como no tengo, entonces esta se prepara con la leche y con el vinagre. Esperamos unos minutitos a que se corte a que se corte la leche. Puede ver cómo la leche se está cortando. Bueno, este es el buttermilk, la leche cortada. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta leche le voy a agregar una cucharadita de color intenso rojo. Tenga cuidado porque cuando le echa mucho color, entonces tiende a darle un mal sabor, como amargo. Entonces creo que con una cucharadita será suficiente. Lo mezclamos un poquito. Ahora voy a casquear los huevos. Y recuerde que yo les quito la chalaza porque no me gusta ese olorcito que tiene, pero usted, si no le ofende, déjesela porque tiene muchos nutrientes. Esta parte blanca, mire, que se la quito. Bueno, me estoy refiriendo a esta parte blanca, que su objetivo en el huevo es que la concha no se pegue a la yema, está separándola. Entonces lo mismo voy a hacer con los otros dos. Ahora vamos a cremar la margarina. Primero solo lo hacemos con la margarina, como 1 minuto. Ahora le agregamos el azúcar, primero a velocidad media, después a velocidad alta. Ya agregué toda la azúcar, ahora le voy a subir a velocidad alta por 3 minutos para que me quede una crema. Pasaron los 3 minutos, ahora hay que revisarle los bordes y lo batimos unos 30 segundos más y le agregamos la vainilla. Cuando esté todo mezclado, la vainilla, agregamos los huevos uno por uno.
Cuando está integrado, bien integrado el primer huevo, echamos el siguiente, el mismo proceso, y le echamos el tercero después. Ya están integrados los 3 huevos. Entonces ahora comenzamos con la harina alternada con la leche, que ya está cortada. Entonces ahora vamos a comenzar a agregar la harina. Esta velocidad tiene que ser la más suave que tenga. La harina la vamos a echar en 3 partes. 3 partes la harina y 2 partes la leche. La integro bien. Una vez integrada la primera parte de harina, le agrego la mitad de la leche. Le agrego la segunda parte. La integro bien. Le agrego el resto de la leche. Y por último le agrego el resto de la harina. Y se sigue mezclando siempre a velocidad suave. Ahora vamos a mezclar el vinagre con el bicarbonato. Mira que está haciendo espuma. Y así espumoso lo agrega y lo mezcla por 30 segundos. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Ahora lo vertemos en nuestros moldes. Si usted quiere hacer, comúnmente se hace en 3 o 4 moldes, pero yo solo lo voy a hacer en 2. Qué rico. Si lo quiere más oscuro, más intenso el rojo, pues le agrega más color. Yo no le agrego mucho porque se pone un poco como amargo. Este queque es originario del sur de Estados Unidos. Se internacionalizó en el restaurante del Hotel Waldorf Astoria. Ahora ya es conocido mundialmente. Y aquí se los estoy preparando en mi cocina. Lo voy a poner en el horno por 40 minutos a 350 grados Fahrenheit, que ya lo tengo listo, precalentado. Pasaron los 40 minutos. Vamos a probar. Puede ver, el tenedor está limpito. Apagamos la estufa, apagamos el horno y lo sacamos. Nuestras tortas. Espero unos 15 minutos para sacarla. Mire qué maravilloso este desmoldante, que no se pega absolutamente nada. Ahora voy a esperar como tal vez 1 hora, porque tiene que estar bien frío, porque vamos a preparar la envoltura o el betún, como lo quiera llamar, y tiene que estar bien frío, porque si no se va a derretir. Bueno, nuestras tortas ya están un poco frescas. Le voy a quitar esta parte abultada. Recuerda que le dije que si lo quiere más rojo, pues le echa más color. Así, pero a mí con mucho color no me gusta el sabor que queda el red velvet. Esta parte que corté la vamos a triturar con la mano, porque la vamos a usar para decorar el queque. Para la envoltura, el betún o el frosting de nuestro red velvet cake, voy a necesitar 2 barras de margarina, en total son 8 onzas, con sal. 1 libra de queso crema, tiene que estar helado. Esto tiene que estar a temperatura ambiente, pero el queso crema tiene que estar helado. 1 cucharadita de vainilla y 6 tazas de azúcar en polvo. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestra margarina aproximadamente 1 minuto.
Ahora vamos a agregar el queso crema. Lo integramos bien. Velocidad alta. Lo batí por 3 minutos y solo le voy a remover un poquito las orillas y le voy a agregar la vainilla y lo mezclo como 1 minuto aproximadamente. Ya todo bien integrado, 1 minuto lo estuve batiendo. Ahora le agrego el azúcar a velocidad suave, lo más suave que pueda, porque si no sabe que nos toca pintar la casa. Poco a poco la va agregando. Ya está la azúcar integrada. Vamos a poner nuestro queque en este plato. Un poquito aquí en este plato para que no me ande bailando. Pongo este aquí. Le pongo abundante. Aquí tiene que ser muy generoso porque le va a dar una cremosidad a este queque. Ahora le pongo la otra capa, la pongo boca abajo, como le llaman. Y lo voy a poner en la refrigeradora como unos 15 minutos. También la mezcla del betún la voy a refrigerar. Tuve 15 minutos en la refrigeradora. Entonces ahora vamos a empezar a decorarlo. No se preocupe por esta estética, porque lo voy a volver a poner a la refrigeradora. Solo quiero rellenar estos espacios. Lo dejé 30 minutos en la refrigeradora. Aquí tengo una manga pastelera con una duya. No es para decorar, porque no sé decorar, pero me va a servir para terminar de envolver el queque. Aquí tengo el pastel, el queque. Entonces estas partes huecas, miren, se las voy a rellenar. Primero, sí, las voy a rellenar. Ahora lo voy a tratar de emparejar. Y lo voy a poner nuevamente en la refrigeradora por otros 30 minutos. Ok, mis amigas y amigos, ahora vamos a decorar nuestro queque. Ahí cómo nos sale. Como no soy buena para decorar, pues vamos a ver cómo nos queda. Aquí en la parte de arriba se lo he hecho como así como más finito, coladito. Y en la orillita se lo voy a poner grueso. La envoltura usted la puede hacer del que usted quiera. El betún que a usted mejor le parezca. Bueno, mis amigas y amigos, vamos a probar nuestro Red Velvet Cake. ¿Puede verlo? Le dije que si lo quería más rojo, le echa más color. Bueno, mis amigas y amigos, ya tengo listo mi pedazo de Red Velvet Cake. Un comentario. Cuando estaba haciendo la torta, no les mencioné que la margarina que yo utilicé es con sal. Si su margarina no tiene sal, entonces le echa una cucharadita de sal a la torta.
Ok, vamos a probar esta cosa tan buena. Es tan cremoso. Se le siente el toque de chocolate, el toque de vinagre, la cremosidad, cómo sobresale. Está súper suave. Así que vamos a la obra, a prepararlo. Feliz Día de las Madres. Madre, te quiero como que te hubiera parido. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. Bye.